El teléfono sonó en medio de la noche, rompiendo el silencio de mi pequeño apartamento en las afueras de Madrid. Era mi amigo Carlos. Desesperado, diciendo que su viejo Seat Ibiza se había averiado en el garaje de su familia en las colinas de la sierra. Javier. Por favor. Ven ahora. Mi tío está furioso y dice que si no lo arreglas, lo tira al desguace. Suplicó. Y antes de que pudiera protestar por la hora, colgó, dejando un eco de urgencia que me impulsó a vestirme a toda prisa. Llegué al caserón familiar bajo una lluvia torrencial, el agua golpeando el parabrisas como acusaciones mudas. Carlos me abrió la puerta con una sonrisa nerviosa. Pero fue su tío, don Rafael, quien dominaba la escena, un hombre de unos 50 años. Alto y corpulento, con una barba grisácea y ojos que perforaban como cuchillos. Entra, chico, y arregla esa chatarra antes de que amanezca. Gruñó. Sin un gracias. Solo órdenes. Mientras me arrodillaba junto al motor, sintiendo el aceite pegajoso en mis manos, noté cómo Rafael me observaba desde la sombra del garaje. No con impaciencia, sino con una intensidad que me erizó la piel. No era la primera vez que ayudaba a Carlos con su auto, éramos amigos desde la universidad, compartiendo risas y confidencias en las noches de estudio. Pero esa noche, algo cambió. Rafael se acercó, ofreciéndome una cerveza fría que acepté por cortesía. Y comenzó a hablar. No de mecánica, sino de vida, de cómo había construido su empresa de construcción desde cero. De las decepciones familiares. De cómo Carlos era un niño mimado que no valoraba nada. Sus palabras eran como un torrente. Y yo, Javier López, un mecánico de 24 años huérfano de padre, me encontré escuchando, asintiendo, atraído por esa autoridad que contrastaba con mi propia inseguridad. Al amanecer, el auto ronroneaba como nuevo. Pero Rafael no me dejó ir. Quédate a desayunar. Has hecho un buen trabajo, insistió. Y en la cocina, mientras Carlos dormía arriba, me sirvió café y tostadas. Hablamos de todo, de la crisis económica que azotaba España. De cómo los jóvenes como yo luchábamos por un futuro incierto. Rafael, viudo desde hacía 10 años, confesó su soledad. Como su matrimonio había sido una fachada para complacer a su conservadora familia andaluza. La sociedad nos obliga a ser lo que no somos, murmuró. Y sus ojos se clavaron en los míos con una vulnerabilidad que no esperaba. Esa mañana, al partir, sentí un nudo en el estómago. No era solo cansancio, era la semilla de algo prohibido. Días después, Carlos me llamó para agradecer. Pero fue Rafael quien envió un mensaje: ven el sábado. Hay más trabajo en el garaje. Acepté, diciéndome que era por el dinero extra. Pero en el fondo sabía que mentía. El garaje se convirtió en nuestro refugio, reparaciones menores que se extendían en conversaciones profundas. Rafael hablaba de su juventud, de sueños aplastados por expectativas familiares, de cómo había reprimido atracciones que la sociedad tachaba de pecaminosas. Yo, que había salido del armario en la universidad pero lo mantenía oculto en mi barrio obrero, encontré en él un eco de mis propios miedos. Una tarde, mientras ajustaba los frenos, Rafael posó su mano en mi hombro. Javier, ¿alguna vez has sentido que vives una mentira?, preguntó.
Y el contacto eléctrico me hizo soltar la herramienta. Negué con la cabeza. Pero mis ojos lo traicionaron. Él se acercó más. Su aliento cálido contra mi cuello. Yo sí. Durante años. Pero contigo. Siento que puedo ser yo mismo. No hubo beso. No esa vez, solo una promesa implícita en el aire cargado. Salí confundido. El corazón latiendo como un motor desbocado. En casa. Me enfrenté al espejo. ¿Qué estaba haciendo? Rafael era el tío de mi mejor amigo. Un hombre casado en el pasado. Con una reputación intachable en la comunidad. Mi familia. Devota católica. Me había advertido sobre pecados como este. Pero la atracción crecía. Alimentada por mensajes nocturnos, pienso en ti. Escribía él. Y yo respondía. Incapaz de resistir. Carlos notó mi distracción en nuestras salidas. Preguntando si tenía problemas en el taller. Mentí. Diciendo que era el estrés. Pero la culpa me carcomía. Una noche. En el garaje. La tensión explotó. Rafael me confesó que se sentía atraído por mí desde el primer momento. Eres como el hijo que nunca tuve. Pero más que eso. Dijo. Y sus manos temblaron al tocar mi brazo. Retrocedí. Aterrorizado. ¿Y Carlos? ¿Tu familia? Balbuceé. Él suspiró, ellos no entienden. La sociedad nos juzga. Pero el amor no elige. Esa palabra. Amor. Me golpeó como un rayo. Huí. Pero no antes de que sus labios rozaran mi mejilla. Dejando una marca invisible. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Evitaba las llamadas de Rafael. Pero soñaba con él. Mi amigo Carlos me invitó a una barbacoa familiar. Y allí estaba él. Actuando como si nada. Pero sus miradas me quemaban. En un momento a solas. Me acorraló, no puedes ignorarme para siempre. Javier. Esto es real. Asentí. Derrotado. Y así comenzó nuestra danza secreta, encuentros furtivos en el garaje. Conversaciones que rozaban lo íntimo. Sin cruzar la línea física. Pero cargadas de promesas. La presión familiar pesaba. Mi madre. Viuda devota. Me interrogaba sobre novias. Recordándome el deber de continuar el linaje. No me decepciones como tu padre. Decía. Evocando su alcoholismo. En el barrio. Los chismes sobre maricones eran comunes. Y yo temía ser expuesto. Rafael. Por su parte. Lidiaba con su hermana. Madre de Carlos. Una mujer tradicional que planeaba casarlo de nuevo. Debes sentar cabeza. Le insistía. Nuestras reuniones se volvían más riesgosas. Cada una un paso hacia el abismo. Una tarde. Carlos me confrontó, has estado raro. Y mi tío pregunta por ti. ¿Pasa algo? Mentí de nuevo. Pero la red de engaños se apretaba. Rafael me propuso huir un fin de semana a las playas de Andalucía. Para aclarar las cosas. Acepté. Sabiendo que era una locura. Pero el deseo superaba la razón. En el tren hacia Sevilla. Sentados uno al lado del otro. Sus dedos rozaron los míos. Y por primera vez.
Sentí paz en medio del caos. Llegamos a Sevilla bajo un sol abrasador. La ciudad bullendo con turistas y el aroma de azahar. Rafael había reservado una habitación en un hotel discreto cerca del Alcázar. Para hablar sin interrupciones. Dijo. Pero ambos sabíamos que era más que eso. Paseamos por las calles empedradas. Fingiendo ser solo amigos. Pero cada mirada compartida era una confesión muda. En la Plaza de España, sentados junto a los canales, él tomó mi mano bajo la mesa. Javier. Esto no es un capricho. Me has despertado de un letargo de décadas. Murmuró. Y yo. Con el corazón en vilo. Admití, tengo miedo. Rafael. De perderlo todo. Esa noche. En la habitación. No hubo pasión física, solo palabras. Él contó su historia, un matrimonio arreglado para complacer a su padre. Un empresario conservador que lo desheredaría si supiera la verdad. Viví una mentira por años. Hasta que mi esposa murió en un accidente. Fue un alivio culpable. Confesó. Lágrimas en los ojos. Yo compartí mis batallas, el rechazo de compañeros en la universidad. El miedo a decepcionar a mi madre. La soledad de ser gay en un barrio machista de Madrid. Nuestras vulnerabilidades se entrelazaron, forjando un lazo más fuerte que cualquier toque. Al volver a Madrid, la realidad nos golpeó. Carlos me llamó furioso, ¿dónde estabas? Mi tío también desapareció el fin de semana. Improvisé una excusa sobre un viaje familiar. Pero la sospecha se instaló en sus ojos. Rafael y yo continuamos viéndonos en secreto. Pero la culpa crecía. Una noche. En su casa. Mientras Carlos salía con amigos. Discutimos. Esto no puede seguir así. Debemos decírselo. Propuse yo. Aterrorizado. Él negó, destruiría a la familia. Mi hermana me mataría. Y Carlos te odiaría. Elegimos el silencio. Pero cada encuentro era una bomba de relojería. La sociedad española. Pese a sus avances en derechos LGTB. Aún albergaba bolsas de intolerancia. En mi taller. Oía comentarios homófobos de clientes, en la iglesia de mi madre. Sermones contra el pecado sodomita. Rafael. Como empresario. Temía perder contratos con socios conservadores. Nuestras decisiones se volvían mautún, elegir el amor o la estabilidad. Una tarde. Recibí un mensaje anónimo, sé lo tuyo con el tío de Carlos. Cuidado. El pánico me invadió. ¿Quién? ¿Cómo? Rafael lo descartó como una broma. Pero yo dudaba. En una cena familiar a la que Carlos me invitó. La tensión alcanzó un pico. Rafael y yo evitábamos mirarnos. Pero su hermana, Ana, notó algo. Javier. Pareces nervioso. ¿Todo bien con mi hermano? Preguntó. Refiriéndose a Rafael. Asentí. Pero Carlos intervino, últimamente pasa mucho tiempo en casa. La atmósfera se espesó. Y salí excusándome con un dolor de cabeza. Esa noche. Rafael me llamó, no puedo más con esta doble vida. Ven. En su apartamento. Por primera vez. Nos abrazamos con desesperación. No como amantes. Sino como náufragos. Te amo. Javier.
Susurró. Y yo respondí lo mismo. Sellando nuestro destino. Pero el amor traía traiciones. Carlos comenzó a investigar. Revisando el teléfono de su tío. Encontró mensajes ambiguos. No explícitos. Pero suficientes para sospechar. Me confrontó en el taller, dime la verdad. Javier. Tú y mi tío. Negué. Traicionando nuestra amistad. Pero el daño estaba hecho. Carlos se alejó. Herido. Y yo me sentí un traidor. Rafael. Al enterarse. Explotó, debiste contarle. Ahora lo perdemos todo. Nuestra relación. Nacida en secreto. Se agrietaba bajo la presión. Decidimos pausar. Pero era imposible. Nos veíamos a escondidas en parques remotos. ¿Debatiendo opciones? ¿Salir del armario? ¿Romper? Cada elección implicaba pérdidas. Mi madre. Intuyendo mi tormento. Me presionó, encuentra una buena chica. Hijo. Es lo que Dios quiere. Sus palabras me laceraban. Recordándome el conflicto moral, ¿era nuestro amor un pecado? ¿O la sociedad la pecadora? Rafael lidiaba con su propia culpa. Asistiendo a misas para expiar. Pero volviendo a mí. Una crisis estalló cuando Ana descubrió una foto en el teléfono de Rafael, nosotros en Sevilla. Sonrientes. Lo confrontó, ¿estás loco? Es el amigo de tu sobrino. ¿Y un hombre? Rafael negó al principio. Pero cedió. Admitiendo la verdad. Ana. Devota y tradicional. Lo amenazó con contárselo a toda la familia. Arruinarás nuestra reputación. Gritó. Rafael me llamó llorando, tenemos que elegir. Javier. O luchamos o nos rendimos. Elegí luchar. Pero el precio era alto. Carlos. Enterado por su madre. Me esperó en el taller. ¿Cómo pudiste traicionarme? Rugió. Lanzando un puñetazo que esquivé. Explicó su dolor, no por la orientación. Sino por la mentira. Éramos hermanos. Javier. Lágrimas rodaron mientras huía. Dejando nuestra amistad en ruinas. Rafael enfrentó a su familia en una reunión tensa, amo a Javier. Y no lo negaré más. Su padre. Anciano y conservador. Lo desheredó verbalmente, no eres mi hijo. El rechazo lo destrozó. Pero me abrazó, valió la pena por ti. La sociedad murmuraba, en el barrio. Me evitaban, en el trabajo. Perdí clientes. Mi madre. Al saberlo. Me echó de casa temporalmente, hasta que recapacites. Vagabundeé. Durmiendo en el sofá de un amigo. Cuestionando si el amor justificaba tanto dolor. Rafael perdió un contrato importante. Susurros de maricón en reuniones. Nuestras decisiones nos costaban caro. Pero nos unían más. En una noche de insomnio. Debatimos, ¿fue correcto elegirnos? Los meses siguientes fueron un calvario de aislamiento y reflexión. Rafael y yo nos mudamos a un pequeño piso en el centro de Madrid. Lejos de la familia. Intentando reconstruir. Pero las sombras del pasado nos perseguían. Carlos. Dolido. Cortó todo contacto, Ana lo apoyaba. Viéndonos como destructores del núcleo familiar.
Rafael luchaba con la depresión. Recordando su matrimonio fallido, pensé que había escapado de las mentiras. Pero creé más. Yo. Por mi parte, visitaba a mi madre en secreto, suplicando perdón. Pero ella respondía con versos bíblicos: el amor entre hombres es abominación. Sus palabras avivaban mi conflicto interno: ¿era yo un monstruo o víctima de dogmas obsoletos? En el trabajo, la discriminación sutil se manifestaba: clientes cancelaban, colegas bromeaban a mis espaldas. Rafael vio su empresa tambalearse, socios conservadores se retiraron, alegando diferencias éticas. La sociedad progresa en las leyes, pero no en los corazones. Lamentaba. Nuestras noches se llenaban de debates éticos: ¿debimos priorizar la familia sobre el amor? ¿Era egoísta nuestra elección? Cada argumento nos desgastaba. Pero también nos fortalecía, obligándonos a confrontar verdades dolorosas. Una tarde, recibí una carta de Carlos: necesito hablar. Nos encontramos en un café neutral. La tensión palpable. Me dolió la traición, no el amor, dijo. Ojos enrojecidos. Explicó su propia lucha en la universidad. Había cuestionado su orientación, pero la reprimió por miedo. Verte con mi tío me obligó a mirarme. Lágrimas fluyeron mientras admitía atracción por hombres. Un secreto guardado por años. Nuestra conversación fue una catarsis: le conté mis miedos. Él los suyos. No hubo reconciliación inmediata, pero una grieta de esperanza se abrió. Rafael, al saberlo, se conmovió: tal vez no todo esté perdido. Invitamos a Carlos a cenar. Un encuentro incómodo pero honesto. Hablamos de prejuicios sociales, de cómo la Iglesia y la tradición ahogaban identidades. Carlos confesó: temía ser como tú, tío, viviendo en secreto. Rafael lloró, admitiendo sus errores: debí ser valiente antes. Esa noche, por primera vez, sentimos un atisbo de familia reconstruida. Pero el camino era largo. Sin embargo, nuevos conflictos surgieron. Mi madre, enterada de nuestra convivencia, me visitó furiosa: estás destruyendo tu alma. Discutimos horas. Yo defendiendo mi derecho a amar, ella citando la Biblia. Dios no comete errores, pero la sociedad sí, argumenté. Ella se fue llorando, pero planté una semilla de duda. Rafael enfrentó a su padre en una llamada tensa: acepta o piérdeme. El anciano cedió parcialmente, invitándonos a una comida familiar, pero con condiciones, sin demostraciones. Aceptamos, sabiendo que era un compromiso moral dudoso. En la comida, la atmósfera era un campo minado. Ana nos miró con recelo, Carlos con solidaridad cautelosa. El padre de Rafael soltó comentarios homófobos velados: en mis tiempos, estas cosas se resolvían en privado. Rafael explotó: basta de hipocresía. Amo a Javier. Y eso no cambia. La mesa se silenció. Y yo agregué: el amor no daña. El prejuicio sí. Salimos victoriosos pero exhaustos, cuestionando si valía la pena forzar aceptaciones. La sociedad amplificaba nuestras luchas: noticias de ataques homófobos en Barcelona nos recordaban la vulnerabilidad. Participamos en una marcha del orgullo. Mano en mano. Sintiendo empoderamiento mezclado con miedo.
Rafael perdió otro contrato. Pero ganó aliados inesperados, empleados que lo apoyaron. Yo. En el taller. Enfrenté a un cliente intolerante, no reparo autos de homófobos. Dije. Perdiendo negocio pero ganando respeto propio. Cada decisión era una balanza, integridad o supervivencia. Carlos se acercó más. Confesando su propia relación secreta con un compañero. Aprendí de vosotros. Dijo. Pero Ana lo descubrió. Desatando un escándalo, no en mi casa. Carlos huyó a nuestro piso. Llorando. Lo consolamos. Debatiendo la ética, deberíamos intervenir. Rafael llamó a su hermana, deja de juzgar. O perderás a tu hijo. Ana cedió. Pero con rencor. Forzándonos a cuestionar si nuestras acciones propagaban más dolor. Mi madre. En un giro inesperado. Me llamó, he rezado. Y Dios me dice que te amo tal como eres. Lágrimas de alivio fluyeron, no era aceptación plena. Pero un comienzo. Rafael y yo celebramos en privado. Pero la victoria era agridulce, cuanto habíamos perdido por este atisbo de paz. Nuestras noches se llenaban de reflexiones, el amor requería sacrificios. Pero ¿dónde trazábamos la línea entre egoísmo y autenticidad? La tensión culminó en una crisis, Rafael recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Lejos de la familia. Podríamos empezar de nuevo. Propuso. Dudé, huir o enfrentar. Elegimos quedarnos. Luchando por cambiar mentes. Carlos se unió. Formando un frente unido contra prejuicios. Pero el precio era constante, amistades rotas. Carreras tambaleantes. Almas marcadas. En una noche de tormenta. Rafael me abrazó, si volviera atrás. ¿Lo elegirías de nuevo? Asentí. Pero con dudas internas. Los años pasaban. Pero las cicatrices perduraban. Rafael y yo construimos una vida juntos, bodas civiles en España nos permitieron casarnos en una ceremonia íntima. Con Carlos como testigo. Mi madre asistió. Lágrimas en los ojos. Un paso gigante desde su rechazo inicial. Ana. A regañadientes. Envió una felicitación. Pero el rencor latía. El padre de Rafael falleció sin reconciliarse plenamente. Dejando a Rafael con remordimientos, debí ceder más. Nuestras decisiones pasadas nos perseguían. Obligándonos a evaluar constantes, ¿fue correcto priorizar nuestro amor sobre la armonía familiar? En el trabajo. Rafael reconstruyó su empresa con socios progresistas, convirtiéndola en un bastión de inclusión. Yo abrí mi propio taller, atrayendo clientes LGTB que buscaban un espacio seguro. Pero la sociedad no cambiaba de la noche a la mañana, protestas contra leyes igualitarias nos recordaban la batalla. Participamos en charlas comunitarias, compartiendo nuestra historia para inspirar. Pero cada relato revivía traumas. Carlos. Ahora abiertamente gay. Nos agradecía, vuestra valentía me salvó. Sin embargo, admitía el costo, amistades perdidas. Familia fracturada. Una crisis final surgió cuando Ana, en un arrebato, reveló nuestro secreto a parientes lejanos, desatando un escándalo en Andalucía. Llamadas de tíos conservadores llovieron, pecadores. Arruináis el apellido. Rafael colapsó. Cuestionando todo, tal vez debimos mantenerlo en secreto. Yo lo consolé, el secreto nos destruía por dentro. Discutimos éticas profundas, la verdad siempre libera.
O a veces daña irreparablemente. Elegimos contraatacar con honestidad. Escribiendo una carta colectiva, nuestro amor no os afecta. Pero vuestro odio sí. Algunos respondieron con silencio. Otros con disculpas tentativas. Mi madre, ahora aliada, me dio con familiares, Dios enseña amor. No juicio. Su transformación fue milagrosa. Pero costosa, perdió amigas en la parroquia. ¿Valió la pena? Preguntaba. Sí. Respondíamos. Pero con matices. Nuestras vidas se entretejían en un tapiz de triunfos y pérdidas, amistades nuevas forjadas en la comunidad LGTB. Pero ecos de traiciones pasadas. Rafael y yo envejecíamos juntos. Reflexionando en paseos por el Retiro, fue moral elegirnos. En una reunión familiar forzada. Ana confrontó, vuestra elección rompió todo. Carlos defendió, no. Vuestros prejuicios lo hicieron. La discusión escaló, revelando capas de resentimiento. Rafael admitió culpas, mentí al principio. Y eso dolió. Yo agregué, pero amar no es error. Salimos exhaustos. Pero con una verdad cruda, las elecciones conllevan consecuencias impredecibles. Hoy, mirando atrás, vemos un camino de daños y curaciones. Carlos encontró amor propio, mi madre. Tolerancia, Rafael. Libertad. Pero el precio, familias divididas. Carreras alteradas. Almas marcadas. ¿Fue justo imponer nuestra verdad a otros? ¿O necesario para el progreso? La sociedad evoluciona. Pero lentamente. Y nosotros pagamos el peaje. En noches tranquilas. Rafael me pregunta, ¿lo harías de nuevo? Sí. Digo. Pero con el peso de lo aprendido. La vida continúa. Con sus tensiones y reconciliaciones. Participamos en terapias grupales para familias LGTB. Ayudando a otros a navegar conflictos similares. Cada historia nos recuerda la complejidad, no hay villanos puros. Solo humanos luchando con dogmas y deseos. Nuestra relación. Forjada en fuego. Resiste. Pero nos obliga a cuestionar, ¿el amor justifica cualquier sacrificio? Al final. ¿Fue correcto priorizar nuestra felicidad sobre la estabilidad familiar? ¿O debimos sacrificarla por el bien mayor,